Bueno, seguimos acá con más programa y la estaba esperando a ella y la tengo, la extraño, la extrañé, a ver qué domingo nos juntamos, lo tengo que decir en vivo para apurarla. ¿Cómo está, señorita Natalia Lamónico, doctora en psiquiatría? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, ¿cómo está usted? Todo bien. Ahí. Muy bien. Surfeando las cosas que están en nuestro control, por ejemplo, cortes de luz, de agua, que se rompe la computadora, así que No aprendiendo me a diga, gestionar. está muy alineada con dos personas que tengo acá en el piso. ¿La conoce la señora Marisa Pérez Labat? Sí, sí, creo Sí. que ya nos conocemos. Ah, bueno, ella también estuvo con un problema con el auto, un choque también. Todos estamos así complicados. Así es, la vida misma, ¿no es cierto? Y en el medio nosotros aprendiendo a surfear lo que va pasando. Me gusta esa frase. Bueno, pero le volvió la luz. No, Sí, ya, volvió la luz, volvió el agua, la computadora no, sigue en el taller, como digo yo. se está recuperando. Pero bueno, hay que resolver en el mientras tanto, así que acá estamos. Bueno, muy bien, Nati. Bueno, escúchame, tenemos un tema interesante para hablar hoy con vos, que tiene que, bueno, tiene mucho que ver, Por mucho, eso me mucho. reía yo, ¿viste? Porque la nota que hicimos también era de gestión de la ansiedad en lo cotidiano y ahora esto era como, bueno, Sí, ya no sé si, hoy vamos a hablar de crónico, pero yo no sé si esto es agudo, si lo vamos a pasar a crónico, vos me vas diciendo. Es un poco el impacto del estrés crónico en el organismo, así que empezame diferenciando, no estrés porque ya como un poco sabemos lo que es el estrés, pero diferencia entre el estrés agudo y el crónico, ¿cómo lo podemos diferenciar? bien. Bueno, primero un saludo a todos que están ahí, al equipo y a todos los que están presentes. Un beso para todos. Aviso que si quieren está Marisa, está Lorelei y está también Eduardo. Así que por ahí si alguno quiere hablar o algo, ¿vos te molesta? Yo ya sé que no, pero quiero que lo digas. No, Listo. no, no, para Por nada. eso, ahí está. Bueno, Todo listo. Día aviso. bien. Bueno, primero está bueno, un poco hablamos un montonazo, pero está bueno refrescar y entender que el estrés es una respuesta adaptativa, no es algo Ujú, patológico, es una respuesta fisiológica, es decir, normal que tenemos frente a la incertidumbre. ¿Sí? ujú. Cuando estamos frente a situaciones que no sabemos qué es lo que puede pasar, automáticamente activamos esa respuesta para poder tener herramientas que nos permitan surfear qué es lo que puede llegar a presentar que está fuera de nuestro alcance. Cuando Bien. eso es el estrés. Sí. Cuando nosotros hablamos de estrés de características crónicas, nos referimos a que la respuesta está sostenida en el tiempo y en intensidad. Es Ujú. decir, todos vamos a vivenciar situaciones estresantes como esto, ¿no? Se nos rompe la computadora el día que tenemos que atender virtual, o se nos rompe el auto y teníamos justo que ir lejos, o llueve y no esperábamos eso, o una cuenta o algo que teníamos que pagar y no teníamos de gasto, vamos a comprar y no tenemos algo, en Argentina en este ¿no? Ujú. Pero cuando el estrés está sostenido en la actividad y en el tiempo, hablamos de características crónicas. Y Bien. acá hay un punto en el que me parece súper importante y por eso también lo traje, porque como siempre trato de darle el contexto sociocultural a la visión, Ujú. también acá está totalmente normalizado que, por ejemplo, las jornadas laborales. Sí. Nosotros tenemos muy normalizado la cultura del trabajo y Ujú. sabemos que hay generaciones, sobre todo las generaciones más grandes, donde por ahí no estaba tan normalizado la consulta con psiquiatría o un espacio de psicoterapia o el lugar ¿no? a la salud mental y por ahí se iba solamente como última instancia, pero Ujú. son personas que si los pensamos, sobre todo la generación más 50, que gran parte son hipertensos, diabetes tipo 2 o Mm. insulino resistente, ¿sí? Tienen sobrepeso, tienen el colesterol alto, y esos parámetros nos hablan de un cortisol que estuvo elevado durante tiempo. Y por lo Ujú. general suele estar asociado a esto, ¿no? Jornadas laborales muy amplias, el cuidado de la casa, un montón de cuestiones que sostenidas en el tiempo generan que ese estrés se Ujú. convierta en estrés de características crónicas y que el organismo en esta adaptación lo tome como un estado normal y esté siempre en ese tono, es el tono Sí, simpático, sí, el sí, tono sí. que activa, ¿no? Bien, bien. Nati, y como estamos viviendo hoy en día, ¿se puede hablar de epidemia de estrés?
Sabés que es un término que Sí. iba a decir me encanta, pero no me encanta. No, ya sé a lo que vas, digo, que es como que resuena. Sí, pero resuena. Por eso es tan importante que trabajemos en los pequeños micro hábitos, ¿no? Porque es algo que sabemos que es una respuesta normal y que Mm. excede a veces de lo que está a nuestro alcance para poder controlarlo. Entonces es como, bueno, entender que existe, qué cosas podemos hacer en nuestra cotidianidad para que no se convierta en algo crónico, ¿no? Bien, bien. Y esto, ¿cómo impacta, que decíamos, en el organismo? Que vos, ¿cómo lo ves en los pacientes que te van a consultar y demás? Ujú. ¿Cómo lo vemos hoy en día? El impacto en el organismo, en la salud mental, en las emociones. Ujú. Bien, algo que es fundamental es entender que el estrés de características crónicas no afecta solamente a lo que es las emociones y el cuadro de salud mental. Tenemos que, y eso es algo que yo insisto bastante también, Mm. es salir un poco de esto de que la psiquiatría o la salud mental es de acá para arriba y Sí, entender al totalmente. organismo como un todo, porque Ujú. en realidad nosotros vamos a estar hablando cuando hablamos de estrés, es de la activación a nivel endocrinológico del Ujú. eje del cortisol, ¿sí? Del eje HPA se llama, ¿no? Que va a arrancar la parte de la hipófisis, del hipotálamo y el glándulas renales para Ujú. producir cortisol. El cortisol va a generar que se libere adrenalina y eso va a generar la respuesta, ¿sí? Porque acordémonos siempre que lo que entiende el sistema nervioso es podés estar en riesgo, tenés que resolver. Entonces tenemos que estar tensos, aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso de la glucemia, que es el combustible rápido. Mm. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si este eje está todo el tiempo activándose el estrés, se genera una hipersensibilidad, es decir, que se active a cada rato, aún por situaciones que tal vez no son tan estresantes, pero se sensibiliza y se vive activando, o que llegue al agotamiento. Entonces ahí pasamos a la segunda etapa donde hubo un aumento de eje y se suprime. Y cuando se suprime, significa que podemos pasar a que esas respuestas que estaban hipergeneradas por este eje ahora no aparezcan. Entonces acá lo vamos a mechar con la cuestión inmunológica, por ejemplo. Sabemos que el cortisol aumenta en principio a la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque nos dice, ojo, que algo puede pasar. Entonces aumenta lo que llaman las citoquinas inflamatorias, aumenta la respuesta del sistema inmunológico, pero si después este eje se fatiga y suprime, baja la respuesta. Entonces, ¿qué aparece ahí? Una desregulación de lo que es el eje inmunológico. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? En personas donde se despiertan patologías autoinmunes o se desregulan ejes neuroendocrinos, personas que después de episodios de estrés, de golpe le diagnostican hipotiroidismo, hipertiroidismo, una celiaquía, alguna enfermedad como fibromialgia, migrañas, exacerbación de los dolores, características crónicas que tal vez tenía. Entonces, es súper importante esto del conjunto, de que no es de acá para arriba, de que ese Exactamente. neuroendocrino va a regular también el pulso de otras hormonas y sobre todo el sistema inmunológico. O sea, esto que decís, que lo dijiste, terminología interesante, pero quería como bajarlo un chiquitín. El estrés influye, bueno, en todo, pero en esta parte que vos decís, de la parte como autoinmune, está íntimamente ligado. O sea, el Exacto. estrés crónico puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Claro, yo se los explico en criollo. Por Es eso, un porque lo dijiste tema. divino, como bastante del libro, me encantó, lo entendí, pero hay gente que dice, ¿de qué carancho me está hablando? Hasta después cuando ya te metiste con la parte de hipotiroidismo, ahí algunos ya te empezaron a entender un poco más, pero la parte del medio quedó ahí como, bajámelo un poquito más. Es un Ahí. tema súper amplio. Yo lo bajo Sí. a si hay alguien de la salud que también está escuchando, lo voy a explicar mucho más para que pueda llegar a todos, ¿no? Todos tenemos autoanticuerpos, ¿sí? Sí. Es decir, células y nuestras células, mientras se van desarrollando, alguna está media turuleca, automáticamente la mata, no se presente ningún tipo de patología, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El estrés está todo el tiempo activando este eje del cortisol, y acuérdense, el cortisol activa el sistema inmunológico. Entonces, si está todo el tiempo activándolo y sigue, tenemos dos posibilidades. O que ese eje se hipersensibilice
esté muy sensible y se active frente a cualquier cosa, o que se fatigue y se deje de activar. Y si eso sucede, pasa lo mismo con el sistema inmunológico. Entonces, esos autoanticuerpos que todos los tenemos para poder regularnos, para no generar las enfermedades, si se aumenta y desciende el sistema inmunológico, existen posibilidades de que esos autoanticuerpos ahora entiendan que hay algo que está mal, aunque no haya nada que esté mal. Entonces empiezan a atacar células y ahí es donde se despiertan las patologías autoinmunes o se pueden exacerbar, o sea, pueden, digamos, patologías que ya existían, se pueden desregular. Por ahí yo ya era hipotiroidea, pero me empieza a caer el pelo, claro. Empieza más la sintomatología. No sé si ahí se entendió un poco. Sí, recontra. ¿Sí? ¿Y el cortisol cómo lo mantenemos bien? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esté en su eje? Ese es el gran tema. El cortisol, que es lo que nosotros llamamos ritmo circadiano, ¿está en su eje? ¿Está algún día donde queremos? Cortisol es normal. El cortisol hace su pico a las 8 de la mañana, porque nosotros venimos de los animales y los animales suelen estar a esa hora. Entonces es el pico donde nosotros estamos más atentos. ¿Y ahí qué sentimos? En 8 de la mañana es cuando está más arriba, ¿y cómo nos sentimos? Ganas de hacer cosas. No todos. No todos, porque a veces está desregulado el eje. Ok. Y ahí hay que tener en cuenta que tiene un prepico. El prepico es cuando se prepara para hacer el pico. Entonces, tipo 4, 5, 6 de la mañana, empiezo a moverme un poquito más, a ya tener ganas de levantarme, pero un poquito más de pachorra. Esto es normal, es un eje normal, el pulso que hace la hormona. Después la vida. Acá se ríen y yo no entiendo por qué. A las 8 hace el pico, después se mantiene durante el día, empieza a crecer y a la noche baja del todo, ¿sí? Y a la noche se produce la melatonina, que es la que nos hace dormir. Con suerte. Esto es normal. Esto es lo normal. Lo ideal. Normal. Por eso, si nos ponemos a pensar, cuando estamos cursando algún cuadro inmunológico, aparece más sintomatología de noche. ¿Sí? Porque claro, realmente baja ahí el incluso los niños que decís le levanta la fiebre y todo eso, ¿tiene que ver con eso? Aparece más a la noche la sintomatología. Te quieren hacer una preguntita, decime, Lore. Hola, Nati, ¿sabés qué? Yo escuché en algún lugar, en las redes seguramente, no sé dónde lo leí, que puede que en realidad esto que nos mencionabas recién de que el pico de cortisol se produce a la mañana, en realidad cambie por la franja etaria, o sea, en la adolescencia es distinto. Está bien, eso quería, si nos podíamos explicar esa parte. Sí, tal cual. Sí, también va a depender mucho de la edad, pero sobre todo por las necesidades fisiológicas. Un niño no necesita dormir las mismas horas que una persona en los 20, en los 30, en los 40. El contexto neuroendocrinológico, una persona cursando una perimenopausia o una periandropausia, una persona en pleno desarrollo de su sistema nervioso, como un niño o un adolescente, una embarazada, de que el cuerpo, tan bueno que es con nosotros, se va adaptando al medio ambiente. Por eso esto que les decía, que el estrés es una respuesta adaptativa, con lo cual para la normalidad, comillas, el cortisol hace un pico a las 8, porque cuando nos piden un laboratorio de cortisol en sangre, nos aclaran que tiene que ser a las 8 de la mañana para poder ver la alteración. Va a bajar durante el día, baja de la noche y a de la melatonina. Por eso cuando nosotros psicofarmacológicamente tratamos cuadros de ansiedad, lo que usamos van a ser antidepresivos, que lo que van a hacer es regular este eje. A través del eje de la serotonina nos van a, digamos, volver a regular este ritmo circadiano que está desregulado, porque la serotonina es la precursora de la melatonina. Es medio un lío, pero yo trato de No, pero sos clarísima. Bien, escúchame, ¿y cuáles son los síntomas de que una persona está estamos con estrés o que digas, bueno, ya llegué como al pico ahí abajo, y decís, nada, necesito pedir ayuda, necesito ayuda, y a su vez, ¿a quién? ¿No? Pero síntomas de alerta o que alguien vea que digas, no, si estás, y esto ya pasa del estrés, bueno, la típica, estoy estresado. Bueno, estamos todos estresados, la sociedad, la economía y todo lo que sabemos. Los contextos no se pueden evitar, pero cuando ya pasa, ¿qué vemos? ¿Qué se puede ver? Bueno, ahí lo que está bueno prestar atención es justamente en los ejes donde va a tocar el cortisol.
Si dijimos que el cortisol, por ejemplo, va a desregular la cuestión inmunológica, esa es nuestra primer pauta. Por ejemplo, me enfermo cada rato, ¿sí? A cada ratito tengo infección urinaria, candidiasis a repetición, faringitis a repetición, O sea, cabezas cal. frecuentes, como, che, Sí. vivo enferma cada rato. Fíjense, sin ir más lejos, que eso es otra cosa muy frecuente en plena época de exámenes, no en el momento, porque en el momento se mantiene alto para poder sobrevivir. Pero Sí. de rendir, me agarra todo junto. Ahí tienen un ejemplo claro para entender este juego, este mecanismo. Otro es la cuestión metabólica, ¿sí? Que a veces no le damos bola e incluso en el ámbito médico muchas veces se medica el síntoma en vez de trabajar en la prevención. Si estamos hablando que el cortisol nos prepara para enfrentar esa situación de incertidumbre y tenemos que estar ahí, tensos, alerta, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la glucemia porque es el combustible rápido. Va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque necesito mandarle sangre al corazón, al cerebro y a las distintas partes del cuerpo para poder responder a eso. Y si eso está sostenido, ¿cuál es el parámetro que tenemos? El colesterol, la glucemia, la presión arterial. Entonces, si yo vengo con muchos dolores de cabeza, ya soy hipertenso de base o estoy haciendo picos de presión, como diría la gente coloquialmente, de manera muy frecuente, o tengo la glucemia, el azúcar en sangre alterado, bueno, obviamente, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, que estoy comiendo, estoy tomando agua y demás, pero el estrés también entra ahí. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vengo gestionando el estrés en mi cotidianidad? Y lo mismo con la desregulación a nivel hormonal. Se me está cayendo mucho el pelo, insomnio, es un clásico, el pelo es un clásico. Sí. Desregulaciones en el ciclo menstrual, sí. Disminución de la libido, falta del deseo sexual, falta disminución del deseo de hacer cosas. A veces es que estos ejes neuroendocrinos se ven afectados por el mismo pulso, o sea, el disparo del cortisol, que nunca baja. Ni hablar de cuestiones intestinales, ¿no? Exacto, recordemos siempre... El número uno. El número uno, el cerebro, no sabemos si el cerebro es el cerebro o es el intestino. Yo tengo ahí mi pelea. Sí. Y también recordemos que la serotonina, que es un neurotransmisor con función endocrina también, que es como una de las capitanas del sistema que nos tiene que relajar, se sintetiza en el intestino. La serotonina, el 95% se sintetiza en el intestino y son 5 células del rastro, llaman una partecita del cerebro. Es increíble. Y en el intestino, para que se produzca la serotonina, necesita el triptófano, que lo adquirimos a través de la alimentación, y la vitamina B3 y B6. Y además, un ambiente inflamado para que se pueda producir. Si nosotros en la alimentación tenemos una alimentación proinflamatoria y además, de nuevo, contexto, los alimentos que consumimos hoy no son de la misma calidad que eran hace años. Entonces, nuestra serotonina, nuestra producción va a estar disminuida, entonces nuestra posibilidad de ir regulando este eje también se va a complicar. Pero hoy en día casi todos los alimentos, los ultraprocesados, bueno, como que inflaman. Y la forma en que comemos, la rapidez y el ritmo, o sea, es como... Bueno, pero ahí tenemos formas, ¿no? Esto del mindfulness, de la cotidianidad, como registrar. Si estoy comiendo rápido, no hay ningún riesgo, nadie me apura, me siento y como un poco más despacio. Puedo adquirir el pulso de la serotonina, habitando la quietud, minutitos de silencio, haciendo microdescansos en el medio, haciendo actividad física en la medida de mis posibilidades. Por ahí no puedo ir 3 veces por semana al gimnasio, pero me bajo activo, camino. El movimiento. Exactamente. El cuerpo no esté quieto. Exacto. También esto decíamos del estrés, lo que afecta otras cosas que muchos dicen en la mente es el tema del sueño, la higiene del sueño. Exactamente. El sueño... Como decíamos antes, si yo tengo el pico del cortisol todo el tiempo alto, la melatonina nunca entra. Y si la melatonina no entra, ¿qué es el primer síntoma que aparece? El insomnio. Claro. ¿Sí? Entonces ahí poder regular, y acordémonos que la melatonina se fabrica con la oscuridad. Entonces si yo estoy hiperestimulado a la noche por el celular, por la luz de la habitación, no se genera la melatonina, más allá de aumentar el pulso de la dopamina y otros ejes de neurotransmisores y hormonales, ¿no? Pero me parece fundamental como poder ir entendiendo esto de que ese eje del cortisol no va a afectar solamente a la cuestión de salud mental, que además
volviendo a esto sí, de salud mental, si yo estoy en ese estado simpático, ¿qué me va a generar? Irritabilidad, labilidad emocional, es decir, voy a llorar por cualquier cosa, voy a estar irritable por cualquier cosa. Y un punto súper importante, la cuestión cognitiva. El hipocampo, que es el centro de la memoria y la atención, si está todo el tiempo impactado por esa adrenalina que liberó el cortisol, porque está pensando en lo que va a pasar más adelante, empieza a achicarse. Entonces pierdo la posibilidad de estar en el presente. Entonces muchas personas con cuadros ansiosos, ¿qué refieren? Que se olvidan las cosas, que salen a la calle sin billetera, se olvidan la llave, inocio de la aplicación en la tele, 5 o 6, el primer capítulo porque una me enganchó, me empiezo a preocupar porque me estoy demenciando, ¿qué me pasó? Más preocupación, más sintomatología. Entonces, creo que un poco a eso tendremos que estar atentos. A la cuestión cognitiva. Estrés y ansiedad van de la mano. Porque en realidad la ansiedad sería claro. esto de sostenido en el tiempo. Eso. Sí. Bien, Nati, ¿y cuándo consultar? ¿Cuándo decís tengo que consultar? Y consultar, como siempre decimos, un psiquiatra no es igual a medicar. Y la medicación, lo que siempre hablamos acá en Periodo de Más, no hay que tenerle miedo. La medicación en psiquiatría es como la medicación, o sea, en cualquier otro tipo de salud física, salud mental, digo, si se necesita, se necesita. Exactamente. Hay que derribar esos mitos de lo que venimos hablando. Y también comprender que es calidad de vida. De regulación, porque también muchas veces sucede, a nosotros nos pasa en la práctica, que en realidad lo que tenemos que hacer ahí es regular un poquito el eje del cortisol, el eje de la ansiedad, y automáticamente mejoran otros parámetros. La persona que tomaba metformina para regular su glucemia, hay que descenderla. La persona que tomaba enalapril para la presión arterial, hay que bajar la medicación, porque al regular su punto de cortisol y al regular este eje, lo metabólico empieza por default a mejorar. Entonces, tener en cuenta siempre que la mirada integral, porque no es de acá para arriba. El psicofármaco no es para siempre. Eso te iba a decir. Va a buscar el perfil más indicado para la persona. Y otra cosa que también me parece clave para poder remarcar es esto de si tengo que tomar el psicofármaco, no es que me va a curar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una infección urinaria. Una infección urinaria, tengo una bacteria en un lugar que no tiene que estar. El antibiótico y la curo. Acá estamos hablando de un juego que hace constantemente el sistema nervioso entre activarse y desactivarse, que es normal, ¿sí? Eso se llama carga alostática, es la capacidad de nuestro sistema nervioso de adaptarse al ambiente. Por eso la presión arterial no es igual a la mañana, al mediodía y a la noche. Claro. La glucemia no es igual a la mañana, al mediodía y a la noche. Y lo que nosotros hacemos, teniendo en cuenta que la angustia es normal y la ansiedad es normal, es regular ese sistema para que aprenda, estando regular, a ver cómo gestiona eso que aparece. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. ¿Alguna pregunta a alguien para hacer? No, nos quedamos todos como nada, impecable. Clarísimo, como siempre, Nati. Clarísimo. La verdad que un placer. Faltaría que nos digas cómo no estresarnos, pero no creo que tengas la clave. Sí, esto que decimos, el autocuidado, pedir ayuda, mindfulness, relajarse, hacer las pausas que siempre hablamos, ¿no? Micropausas. Y ya ni decimos pausa, decimos micro, porque la gente no tiene ni tiempo de pausa. Y el contacto con el cuerpo, habitar el cuerpo, poder ir registrando, no luchar con eso y poder ir entendiendo, bueno, la ansiedad es normal, esto, vivo en Argentina, pasa esto, pasa lo otro, bueno, ¿cómo lo puedo gestionar? Estoy apretando los dientes, bueno, vamos, lo voy relajando, estoy lavando los platos así, pará, bajá. Tengo que registrar primero, escucharme. Sí. El contacto a través de los sentidos, y me estoy dando cuenta que por ahí estoy un poquito rumiante, bueno, me concentro en ver una cosa, toco algo. Mientras les hablo a ustedes, tengo mi super cerebrito. Ay, me encanta, te quiero. Sos un 10. Pequeñas herramientas, la pulserita, la voy abriendo, cerrando. Entonces, ¿qué hago? Busco constantemente con pequeñas herramientas cosas que me dan al presente, como diciéndote, Nati, estás acá, volvé, ¿sí? Pero creo que eso es lo que podemos poner en práctica. Bien. Y seguimos aprendiendo día a día. Es así.
Nati, como siempre, un placer tenerte. Se aprende muchísimo con vos. Yo puedo estar una hora escuchando 2 y sabés, y aparte en audios te sigo preguntando. Te quiero mucho. Decime dónde te encuentra la gente. Yo también te quiero mucho, gracias. Me encuentran en Instagram, sic.psq.lamoni. Y ahí compartimos, escriben, lo que quieran. Seguimos aprendiendo juntos. Dale, y a ver cuándo armamos una charla. Está Dale. pendiente. Hoy te mandé toda la charla, cuando nos vemos, te mandé como... No, pero charla yo sé que hacías vos para psicólogos y demás, así que... Podemos organizar cuando ustedes quieran. Dale, Sí, armamos. Bueno, que tengas un hermoso fin de semana. igualmente, un besito a todos por ahí. Gracias a vos. Buen fin de... Vamos a un pequeño cortecito y ya seguimos con más programa. Acompañan esta emisión de Redes de Bienestar Fernanda Ponzo, puericultora. Encontrala en Instagram como Lactar y Ser Feliz. Marisa Pérez Labat, psicóloga, biodecodificadora, neurodecodificación laboral. Encontrala en Instagram como Marisa Pérez Labat.